ya estamos en comunicación con el diputado nacional José Cano. Buenos días, Cano, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Bueno, ¿qué expectativas tiene con respecto a esta transición, Cano? Mira, lo primero que me parece importante y obviamente que forma parte de la principal preocupación es que lo que ocurrió el día lunes en virtud del resultado electoral del día domingo y a partir de lo que ocurrió en las PASO, me parece que no hay que dramatizar. Es un proceso electoral para definir candidatos, donde la oposición o el principal candidato de la oposición tuvo un resultado, una diferencia importante en términos de votos. Claramente nosotros como parte del oficialismo tenemos primero la responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre y de evitar que lo que ocurrió el día lunes castigue a los sectores más vulnerables, los sectores asalariados. Creo que ahí también el principal referente de la oposición tiene la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Creo que el diálogo que ocurrió el día miércoles entre el presidente y el candidato Alberto Fernández fue positivo. Parece que en Argentina tenemos que empezar a respetar también la institucionalidad y entender que no existe ningún elemento de la macroeconomía que se haya modificado del día viernes al día lunes para que exista la especulación o hayan ocurrido los eventos que ocurrieron desde el punto de vista, digamos, de la economía. Y en segundo lugar, nosotros vamos a trabajar, no porque seamos optimistas, que naturalmente lo somos, pero vamos a trabajar a destajo de acá hasta octubre para revertir el resultado y para intentar ir a un proceso de balotaje. Creo que ahí recién le decía a un colega tuyo, y uno escucha algunas crónicas de analistas políticos, de algunos periodistas que lo ponen inclusive a la baña con la posibilidad de tener un resultado electoral, no sé cómo hacen la suma, pero la verdad es que ha habido una muy fuerte polarización. Esa polarización le dio una ventaja importante al candidato de la oposición, pero no tengo duda que las dos opciones que van a estar en juego en octubre son las que representamos nosotros y la fórmula de Fernández. Y en octubre se definirá finalmente si hay un cambio de gobierno o vamos a un esquema de segunda vuelta. Vamos a trabajar para eso. ¿Qué hicieron mal para perder por 15 puntos? Mira, varias veces lo charlamos con vos, Roberto. Creo que, uno puede hablar del vaso medio lleno, del haber y del debe. Creo que el gobierno ha tenido gestos en términos institucionales vinculados, por ejemplo, al federalismo. Es importante que no debería y no debe haber marcha atrás en eso, en términos de haber transferido recursos a las provincias, que cuando nosotros asumimos, y eso vos lo sabes, en una situación fiscal bastante compleja, había provincias como Santa Cruz que no pagaban sueldo. El presidente no solamente a las 3 provincias que tenía el fallo de la Corte sobre su despacho le devolvió el 15%, sino que convocó a todos los gobernadores. Eso en mi provincia significaron casi 15.000 millones de pesos a la fecha, de fondos que antes manejaba discrecionalmente el gobierno anterior y que ahora lo maneja el gobierno provincial. Yo fui uno de los que planteé en ese momento que esos recursos necesariamente tenían que estar atados a la obra pública de saneamiento básico, agua potable, cloaca, mejorar la calidad de vida de la gente. Hay provincias que usaron esos recursos para obra pública y otras provincias como la mía, donde vos tenés un poder legislativo con un presupuesto de más de 4.400 millones de pesos, el presupuesto más alto del país. La segunda cuestión, creo que el gobierno hay un camino trazado para recuperar la matriz energética. Usted me está hablando de lo que usted supone que hicieron bien. Yo le pregunté qué hicieron mal para perder. Por ahí te cierro. Y por otra parte, en ese camino también hubo, la actualización de los cuadros tarifarios que venían retraídos. Eso produjo que tampoco haya habido inversión y que hayamos
destruido la materia energética, llegamos casi al 80% del valor de la tarifa. Eso, entre otras cosas, impactó muy fuerte en el bolsillo de la gente. El proceso de evaluación también generó la pérdida de poder adquisitivo, y me parece que hay un componente del voto de sectores de la sociedad que tenían una expectativa desde el punto de vista de su calidad de vida, de su ingreso, que no fue todavía, digamos, cubierta, y que de alguna manera fue un voto en esa línea. A ver, las medidas que tomó el gobierno nacional, algunas de ellas yo presenté como senador, inclusive candidatos o diputados de otros espacios políticos. Ahí te diría que hay una transversalidad total en términos de eliminar el IVA de los productos básicos, de la canasta básica. Hay las medidas de elevar el mínimo no imponible. En general, las medidas tienen un impacto de 40.000 millones de pesos. ¿Usted cree que le haría bien al cifra, Roberto, es la cifra que el gobierno nacional transfiere a mi provincia para la seguridad social. ¿Usted cree que le haría bien un cambio de gabinete en este momento para llegar a octubre? La verdad que yo creo hay opiniones distintas en esa línea, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión del radicalismo el día martes a la noche. En mi opinión no hay que hacer absolutamente nada que genere inestabilidad, zozobra. Me parece que están dadas las condiciones. Pero la inestabilidad ya está acá, ¿no? Está bien, pero a ver, el diálogo político, venimos de un presidente que asumió y que la expresidenta no le puso la banda presidencial y no reconoció la voluntad popular. ¿En serio popular. Quiere que volvamos a discutir eso? No, pero te digo, el gesto del diálogo entre el presidente y Alberto Fernández me parece que es un gesto que también empieza a marcar un rumbo, de escucharlo a Alberto Fernández decir que el dólar en el valor que está es un valor aceptable, mientras hay otros sectores que representan, digamos, la oposición del gobierno, que criticaron duramente al gobierno por la devaluación. Me parece que también tenemos la posibilidad desde acá hasta octubre, de que quien quiere gobernar la Argentina empiece a mostrar, digamos, en definitiva, cuál es la certidumbre del camino que ellos van a transitar. Nosotros creemos que hasta octubre... Cano, ustedes tuvieron 4 años diciendo que el peronismo era lo peor que le había pasado al país en la historia, que eran el demonio, que eran Venezuela, y ahora le están pidiendo a esa oposición que los ayude a llegar a octubre. No, nosotros no estamos pidiendo a la oposición que nos ayude. La construcción y la responsabilidad que tiene toda la dirigencia política de estar a la altura de las circunstancias, porque la que termina pagando los costos de la gente, me parece que esa es una responsabilidad institucional que tenemos todos, quienes quieren o pretenden gobernar y quienes tenemos hasta el 10 de diciembre la responsabilidad de gobierno. Yo digo que hasta el día viernes, previo a las PASO, de hecho el número de inflación sigue la tendencia en baja, a pesar de que todavía hay un número muy elevado. Y ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el peronismo va a llevar al país a ser Venezuela? Mira, yo no creo en el esquema amigo-enemigo. Muchas veces lo hablamos con vos y con otros colegas. Yo creo que hay, de hecho, en mi rol como senador de la Nación, acompañé iniciativas que venían del oficialismo y las sacamos por unanimidad, como la ley de salud mental, como la ley de producción pública de medicamentos, como la ley de fertilización asistida. Con Filmu trabajamos muchos proyectos de ley que salieron de manera unánime. Yo no creo en ese esquema. Yo creo que el gobierno es lo mismo que planteamos, que todo lo que se hizo en estos 3 años y medio está mal. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal, pero digo, tenemos que empezar a transitar un camino. ¿Hablaron de qué hacer si Macri no puede llegar a octubre? ¿Por qué no debería llegar a octubre? Bueno, mire, la gente no puede comer con $1.60, quizás tengan algún problemita. Pero digo, Alberto Fernández dijo que el dólar está en un valor que debería estar. Subió un 35%, va a caer en una depresión, el pan cuesta 130 pesos, la leche cuesta 70. Pero coincidimos en eso, que el principal candidato de la oposición... Está tratando de ayudarlos, y está teniendo la generosidad política de ayudar a quienes lo demonizó. Pero inclusive antes también planteó que el dólar estaba retrasado. Sí. O sea, y que ahora dice que el dólar está en un valor, digamos, aceptable. La pregunta es, ¿ustedes analizaron la posibilidad de que tengan que buscar una manera institucional de llegar a octubre?
Nosotros vamos a llegar a octubre porque están dadas las condiciones y las medidas que el presidente tomó en estos días, va de la mano de eso, de llevar un poco de alivio a los sectores asalariados, que son los que sufren el impacto de la devaluación y que son los sectores... ¿Pero no piensa que tendrían que financiarlo eso, por ejemplo, con una suba de retenciones? Porque ustedes decían que no podían gastar 20.000 millones en pagarle los medicamentos a los jubilados hace poco y ahora están gastando 40.000 millones. Hay un 80% de un sector importantísimo de los jubilados que tiene una amplia franja de medicamentos que no se paga. Se lo sacaron a 2 millones de jubilados los medicamentos. Pero a ver, Roberto, hay muchas cosas que se dicen que no tienen sustento. Yo camino... Todo lo que yo digo tiene sustento, Cano. Camino los centros jubilados. A ver, el día viernes, antes de la elección... a 2 millones de jubilados le sacaron un medicamento y eliminaron el plan remediar para 15 millones de argentinos. No se eliminó el plan remediar. Por favor, bueno. Digamos, si llegamos la realidad, van a perder por 80%. Pero hay medicamentos, ha habido transferencia de recursos a las provincias que son importantes, y cuando vos vas al hospital público es responsabilidad de cada una de las provincias hacerse cargo de entregar los medicamentos a la gente. Cano, ¿quiere que haga un programa de televisión con familiares de personas que se murieron por no comprar medicamentos? Aumentó 200% la gente que muere por no poder comprar un medicamento. Pero, a ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Vos honestamente crees que, si en una provincia que tiene superávit fiscal, Tucumán tiene plazo fijo, la provincia de Tucumán tiene 2.700 millones en plazo fijo, y vos me estás diciendo que si en el hospital Padilla, en la provincia de Tucumán, o en el hospital de San Luis, o en un hospital de Catamarca, va un paciente y no tiene medicamento, es culpa de Macri, cuando ha habido transferencia de recursos que antes manejaba el kirchnerismo por más de 800.000 millones de pesos a la provincia. Cano, usted me ha atendido todo este tiempo y está todo bien, solo me da la impresión de que una autocrítica en un momento en que estamos pero claramente en que estamos mal sería lo mejor, se lo digo en serio, con el mejor ánimo de convivencia política. Roberto, creo yo en el lugar suyo haría eso, pero bueno. Roberto, claramente los sectores medios, los sectores que viven, asalariados en la Argentina han sufrido el impacto de los incrementos tarifarios, el proceso de devaluación, de pérdida de poder adquisitivo. Eso me parece que nadie puede negar eso, que forma parte también de acomodar los números de la economía, de luchar contra la inflación, de que el INDEC funcione, y es una tarea que a Chile le llevó 11 años, a Colombia le llevó 14 años. Nosotros no negamos la inflación, no destruimos el INDEC. Va a ser del 60 este año, Cano. Bueno, está bien, pero son procesos que van a llevar tiempo, porque de hecho si estamos destinando el 70% del presupuesto nacional a atender a los sectores más vulnerables, si el gobierno anterior destinó una cifra importante del presupuesto nacional a atender a los más vulnerables, se amplió la UH, se ampliaron los programas sociales y seguimos con porcentajes de pobreza que realmente son preocupantes, me parece que esto es una responsabilidad absoluta de toda la clase política. Porque, la pobreza, nosotros nos hacemos cargo de la pobreza. No decimos que hay menos pobres que Alemania, ni que medir a los pobres, estigmatizar a los pobres. Medir la pobreza, estigmatizar a los pobres. Creo que hay una enorme tarea por delante y que cada uno tiene la responsabilidad que tiene que tener. Ahora, de ninguna manera creo que el gobierno tenga que pedir, ni estamos hablando de transición, ni vamos a llegar a octubre como corresponde, y en octubre el pueblo argentino decidirá quién va a conducir los destinos del país los próximos 4 años. Ojalá. Cano, le agradezco nuevamente porque usted fue uno de los hombres de Cambiemos que nos atendió siempre con deferencia y educadamente, y bueno, la idea es seguir esa relación en esos términos, ¿sí? Muy bien. Hasta cualquier momento, Cano. Abrazo. Chao.